Hola chicos. Esta vez nosotros nos adentramos en una de esas historias que te hacen mirar dos veces cada vez que pasas por una carretera solitaria al anochecer. Imagina el aire denso y cargado de gasolina, el zumbido de los neones parpadeando sobre una vieja estación olvidada por el tiempo, y el crujido de grava bajo los neumáticos de enormes camiones que parecen venir de ninguna parte y desaparecer en la nada. Sí, ya sé lo que piensan. Eso suena a la típica película de terror barata. Pero créanme, lo que viví en esa gasolinera va mucho más allá de cualquier cliché. No creerás lo que me pasó ahí. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí, y dime en los comentarios desde dónde estás mirando y qué hora es allá. Quiero saber si eres de los valientes que ven esto de madrugada, o de los que prefieren la luz del día. Ahora sí, comencemos juntos el viaje de esta historia. Todo comenzó una noche cualquiera, de esas en las que el insomnio y la necesidad de dinero te empujan a aceptar cualquier trabajo. Yo, con mi currículum tan vacío como la nevera de un estudiante, terminé en el turno nocturno de una gasolinera perdida en la Ruta 47. ¿Por qué acepté? Fácil. Pagaban en efectivo y nadie preguntaba mucho. El lugar tenía ese aire de abandono, que solo los camioneros y los desesperados parecen apreciar. El jefe, un tipo de pocas palabras y mirada cansada, me entregó las llaves y una advertencia. No salgas mucho afuera y no hagas preguntas a los clientes. Lo tomé como una broma, pero pronto entendí que no lo era. Las primeras noches pasaron lentas. El reloj parecía moverse más despacio que el aceite frío. Los únicos clientes eran camioneros, tipos duros, de manos grandes y ojos cansados, que entraban, llenaban el tanque, compraban café recalentado y desaparecían en la oscuridad. Había algo en su forma de mirar, como si esperaran que algo o alguien apareciera de la nada. Yo me entretenía contando historias en mi cabeza, imaginando vidas secretas y destinos lejanos. Pero pronto, los detalles extraños empezaron a acumularse. Primero noté que algunos camioneros venían siempre a la misma hora, casi como si siguieran un ritual. Uno de ellos, al que apodé el Bigotes, siempre pedía 2 cafés. Uno para él y otro que dejaba en la mesa sin tocarlo. Otro, una mujer de voz ronca y tatuajes en los dedos, nunca hablaba con nadie, pero siempre miraba por el retrovisor antes de irse. Pensé que eran rarezas de la carretera, manías para espantar el sueño. Pero una noche, mientras limpiaba el mostrador, vi que el café del Bigotes desaparecía sin que nadie lo tocara. No había nadie más en la tienda. El vaso, simplemente, ya no estaba. Al principio me reí de mí mismo. Seguro fue el sueño, pensé, pero después empecé a notar otras cosas. Huellas de botas embarradas que aparecían y desaparecían en el baño, luces que parpadeaban justo cuando un camión se detenía, y un zumbido bajo el suelo que solo se escuchaba de madrugada. La radio, de la tienda, vieja y llena de estática, a veces sintonizaba voces que no eran de ninguna emisora, voces que susurraban nombres, fechas, y algo que sonaba como advertencias. Una noche, mientras revisaba el inventario, escuché el motor de un camión detenerse afuera. Miré por la ventana y vi el camión, pero no al conductor. Salí a ver porque la costumbre era que los camioneros entraran a pagar o al menos a buscar café. Pero el camión estaba vacío, la puerta abierta y las llaves puestas. El aire olía raro, como a ozono después de una tormenta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Volví adentro y llamé al jefe, pero su teléfono solo daba tono. Decidí esperar pensando que el conductor volvería. Pero no volvió. Ni esa noche, ni nunca. La policía vino al día siguiente, hizo preguntas, y se fue con cara de fastidio. Seguro se fue a pie a buscar ayuda, dijeron. Pero yo sabía que no era así. Nadie deja su camión, su herramienta de trabajo, así como así. Los días siguientes la tensión creció. Los camioneros hablaban menos y miraban más. Algunos, al pagar, me decían en voz baja, «Ten cuidado aquí, chico».
Otros simplemente evitaban mi mirada. Empecé a sentir que algo me observaba desde los rincones oscuros de la tienda. El aire se volvía más pesado cada noche, como si la gasolinera respirara conmigo. Y entonces, una noche, vi algo reflejado en el cristal de la puerta. Una sombra que no era mía, ni de ningún cliente. Giré en seco, pero no había nadie. Solo el zumbido de los neones y el eco de mis propios latidos. Así comenzó mi obsesión con la gasolinera. Ya no era solo un trabajo, era un misterio que me absorbía poco a poco. Empecé a llevar un diario, anotando cada detalle extraño, cada cliente inusual, cada sombra que parecía moverse sola. Sabía que algo estaba pasando, algo que iba más allá de la lógica y la rutina, pero aún no tenía idea de lo que realmente se escondía en ese lugar, ni de lo que estaba a punto de descubrir. La noche en la gasolinera se volvió un desfile de señales inquietantes. Cada turno parecía más largo que el anterior, y la sensación de estar vigilado se intensificaba, como si los muros mismos tuvieran ojos. Los camioneros, antes rutinarios y predecibles, empezaron a comportarse de manera extraña. Algunos llegaban con la mirada perdida, como si hubieran manejado dormidos durante kilómetros. Otros simplemente dejaban de aparecer. Fue una madrugada cuando noté la primera desaparición real. El Bigotes, ese tipo de los 2 cafés, no vino más. Su camión dejó de estacionarse bajo la luz parpadeante del poste número 3. Al principio, pensé que habría cambiado de ruta, pero luego escuché a otros camioneros murmurar sobre él. ¿Supiste lo de Bigotes?, preguntó uno con voz baja mientras llenaba el tanque. El otro solo negó con la cabeza, pero en sus ojos vi miedo. No era el miedo común de la carretera, sino algo más profundo, como si supieran que la gasolinera no era solo un lugar de paso, sino una trampa. Empecé a prestar atención a los detalles. Encontré una gorra sucia detrás del baño, igual a la que siempre usaba Bigotes. También hallé una billetera con fotos viejas tirada entre los estantes de snacks. Nadie reclamó esos objetos. La policía vino de nuevo, esta vez con menos paciencia. Tomaron nota, hicieron preguntas, pero se marcharon rápido. No hay nada raro aquí, dijeron. Pero yo sabía que mentían, o peor, que no querían saber la verdad. Las noches siguientes, la atmósfera se volvió más densa. El aire olía a humedad y a algo metálico, como sangre oxidada. Los camiones seguían llegando, pero los conductores bajaban solo lo necesario. Algunos ni siquiera apagaban el motor. Una noche una camionera, la de los tatuajes en los dedos, entró corriendo pálida y me susurró: «No te quedes solo aquí, hay algo que se lleva a la gente». Antes de que pudiera preguntar más, salió de nuevo y desapareció en la oscuridad. Las cámaras de seguridad empezaron a fallar. Revisé las grabaciones y vi que, justo antes de cada desaparición, la imagen se distorsionaba, como si una interferencia eléctrica atravesara la pantalla. En una de las grabaciones vi una sombra moviéndose detrás de un camión. Era alta, delgada, y parecía deslizarse más que caminar. Cuando intenté pausar el video, la pantalla se puso negra y la computadora se reinició sola. El jefe, al enterarse, solo me dijo que no me metiera en problemas y que ignorara las cosas raras. Pero yo ya no podía ignorarlas. Empecé a escuchar historias de boca de los propios camioneros. Uno me contó que, hace años, la gasolinera había sido construida sobre un antiguo cruce de caminos, un lugar donde, según la leyenda, los viajeros desaparecían sin dejar rastro. Otro juraba que había visto luces extrañas en el bosque cercano, como si alguien, o algo, los estuviera vigilando desde la oscuridad. Algunos decían que era una especie de punto ciego en el mapa, un lugar donde las reglas normales no aplicaban. Una noche, mientras limpiaba el área de lavado, encontré marcas extrañas en el suelo, justo donde los camiones solían estacionarse. Parecían huellas, pero no eran de botas ni de neumáticos. Eran como garabatos, símbolos hechos con algo afilado. Toqué uno y sentí un escalofrío recorrerme el brazo.
Esa misma noche, la radio volvió a captar voces. Esta vez, escuché claramente mi nombre, repetido una y otra vez como un eco lejano. Empecé a dormir menos y a dudar de mi propia cordura. Llevaba el diario a todas partes, anotando cada suceso, cada conversación, cada sombra que se movía donde no debía. Los camioneros que quedaban me miraban con lástima, como si supieran que yo también terminaría desapareciendo. Algunos dejaron de venir, otros cambiaron de ruta, y los pocos que se atrevían a parar solo lo hacían durante el día. Una madrugada, mientras revisaba los estantes, escuché un golpe seco en la puerta trasera. Me acerqué con cautela y vi a través del cristal una figura encorvada, cubierta por una chaqueta vieja. Era un camionero que no reconocía. Golpeaba la puerta con fuerza, pero sus ojos estaban vacíos, sin vida. Cuando abrí, solo murmuró: «No hay salida. No hay salida». Luego se alejó, tambaleándose, y desapareció entre los camiones estacionados. Esa frase se me quedó grabada. Empecé a preguntarme si, en realidad, todos los que desaparecían seguían allí de alguna forma, atrapados entre las sombras de la gasolinera. La paranoia se apoderó de mí. Empecé a ver caras en los reflejos de las ventanas, a escuchar pasos en los pasillos vacíos. El jefe se volvió más distante, casi hostil. «Haz tu trabajo y no preguntes», me repetía. Pero yo ya no podía dejar de preguntar qué estaba pasando realmente en esa gasolinera. ¿Por qué los camioneros desaparecían sin dejar rastro? ¿Y qué era esa cosa que parecía acechar desde las sombras, esperando a que alguien bajara la guardia? La respuesta, lo sabía, estaba más cerca de lo que imaginaba. Y aunque me aterraba, ya no había vuelta atrás. Tenía que descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar lo imposible. Aquella noche, la tormenta se desató con una furia que parecía querer arrasar con todo a su paso. El viento aullaba entre los árboles cercanos, y la lluvia golpeaba el techo de la gasolinera con una intensidad que hacía vibrar las luces de neón, esas mismas que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse para siempre. Yo estaba solo, como casi siempre, y el silencio que dejaba la ausencia de clientes era casi insoportable. Pero esa noche, algo era diferente. Algo en el aire me decía que no iba a ser una noche cualquiera. Mientras limpiaba el mostrador escuché un susurro, no un sonido cualquiera, sino un murmullo casi imperceptible que parecía salir de las paredes mismas. Me detuve, tratando de localizar el origen, pero no había nadie. El zumbido de la electricidad se mezclaba con ese susurro, y por un momento pensé que estaba perdiendo la cabeza. Pero entonces la radio, que llevaba horas en silencio, se encendió sola. La estática se transformó en palabras, frases fragmentadas que apenas podía entender. «No te quedes. No mires atrás. Ellos vienen». Mi corazón se aceleró. Apagué la radio, pero el susurro persistía, como si la gasolinera estuviera viva y respirando a mi alrededor. Decidí salir a la parte trasera para tomar aire fresco, pero apenas crucé la puerta, el mundo pareció cambiar. La lluvia cesó, el viento se calmó, y una oscuridad densa me envolvió. No podía ver más allá de unos pocos metros, y el suelo bajo mis pies parecía vibrar con una energía extraña. Fue entonces cuando escuché los pasos. No eran pasos normales, sino un arrastrar pesado, como si alguien o algo estuviera caminando, sin levantar los pies del suelo. Me giré lentamente y vi una figura alargada, casi translúcida, que se movía entre los árboles. No tenía rostro, solo una sombra que parecía absorber la poca luz que quedaba. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la garganta. La figura se acercó, y con ella, un frío intenso que me paralizó. Sentí que el tiempo se ralentizaba, que cada segundo duraba una eternidad. Entonces una voz, la misma que había escuchado en la radio, susurró en mi oído: «Ellos no se van, se quedan aquí, atrapados entre mundos. Y ahora, tú también». Intenté correr, pero mis piernas no respondían. La sombra me envolvió, y el mundo se volvió negro,
Cuando desperté, estaba dentro de la tienda, con la luz de la mañana filtrándose por las ventanas. No sabía cuánto tiempo había pasado. Todo parecía normal, pero algo en mí había cambiado. Sentía una presencia constante, como si alguien me siguiera a cada paso. Miré por la ventana y vi un camión estacionado, pero no había nadie dentro. El motor estaba apagado, pero las luces parpadeaban débilmente. Decidí investigar más a fondo. Empecé a explorar el bosque cercano, siguiendo los susurros que ahora parecía escuchar con más claridad. Encontré símbolos tallados en los árboles, marcas similares a las que había visto en el suelo de la gasolinera. Parecían un lenguaje antiguo, una advertencia para los que se atrevieran a entrar. Una noche, mientras caminaba por el bosque, escuché voces. No eran humanas ni animales. Eran ecos de algo antiguo, una mezcla de lamentos y risas que me helaron la sangre. Me detuve y vi una figura en la distancia, rodeada de una luz tenue. Era un camionero, o al menos lo había sido. Su rostro estaba borroso, como si estuviera atrapado entre la vida y la muerte. Me habló sin palabras, transmitiendo una sensación de desesperación y miedo. Me mostró escenas de la gasolinera, de cómo los desaparecidos eran absorbidos por una fuerza invisible que los mantenía prisioneros. Me advirtió que la gasolinera no era solo un lugar físico, sino un punto de encuentro entre dimensiones, un portal que se abría solo para aquellos que estaban destinados a desaparecer. Volví a la gasolinera con una mezcla de terror y determinación. Sabía que debía enfrentar lo que fuera que acechaba allí, aunque eso significara arriesgarlo todo. La tormenta había pasado, pero la oscuridad seguía presente, más profunda y amenazante que nunca. La noche que cambió todo llegó sin aviso, como un golpe seco que te deja sin aliento. El aire estaba pesado, cargado de una electricidad que hacía vibrar hasta el último nervio de mi cuerpo. Sabía que algo iba a pasar, pero no podía apartar la mirada ni el pensamiento de la gasolinera. Esa noche, decidí quedarme hasta el amanecer, a pesar de las advertencias, a pesar del miedo que ya se había instalado en mí como un huésped no invitado. Los minutos se arrastraban mientras el reloj parecía burlarse, marcando cada segundo, con un tic-tac que resonaba en mis oídos. El lugar estaba en silencio, salvo por el zumbido intermitente de las luces y el ocasional crujido de la estructura vieja. De repente, escuché un motor. No uno cualquiera, sino el rugido profundo de un camión que se acercaba a toda velocidad. Miré por la ventana y vi cómo un enorme tráiler frenaba bruscamente frente a la estación, levantando una nube de polvo y hojas secas. La puerta se abrió con un chirrido, y un hombre bajó con pasos pesados. Era un camionero nuevo, o al menos, así parecía. Tenía la mirada cansada, pero algo en sus ojos me hizo sentir una extraña conexión. Entró a la tienda, pidió un café y se sentó en la mesa del fondo. No dijo mucho, solo observaba, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Pasaron los minutos, y la atmósfera se volvió más densa. Las luces parpadeaban con más frecuencia, y el zumbido se intensificó hasta convertirse en un sonido casi ensordecedor. De pronto el camionero se levantó y salió sin decir adiós. Lo seguí con la mirada, intrigado y preocupado. Lo vi caminar hacia el área de los tanques, donde la oscuridad era más profunda. De repente, una sombra emergió de la nada y lo envolvió. Fue como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido, atrapándolo en un abrazo invisible. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en el viento. El hombre desapareció en un suspiro, dejando solo un eco de su presencia. El silencio volvió, pero ahora era más pesado, más opresivo. Sentí que algo me observaba desde las sombras, que había cruzado una línea invisible y que ya no había vuelta atrás. Corrí hacia la puerta trasera, buscando una salida, pero me encontré con una barrera invisible, como un muro que no podía atravesar. Fue entonces cuando comprendí la verdad. La gasolinera era un portal, un lugar donde las dimensiones se cruzaban y donde los camioneros desaparecidos estaban atrapados, condenados a vagar entre mundos. Y yo, sin saber cómo,
Me había convertido en parte de esa historia. Intenté razonar con la presencia que me mantenía prisionero, hablando en voz alta, tratando de encontrar una salida, pero solo recibía susurros, fragmentos de palabras que me helaban la sangre. No puedes irte, no hasta que entiendas. Entonces, vi algo que me heló el alma. Una figura emergió de la oscuridad, una sombra alta y delgada, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Era la entidad que se llevaba a los camioneros, la fuerza que los mantenía cautivos. Me miró fijamente, y sentí que mi mente se llenaba de imágenes, recuerdos de todos los que habían desaparecido, sus miedos, sus esperanzas, sus últimas palabras. En ese instante supe que debía enfrentarla, que no podía dejar que más personas desaparecieran sin dejar rastro. Reuní todo el valor que me quedaba y di un paso adelante, desafiando la oscuridad. La entidad emitió un sonido que no era ni un grito ni un susurro, sino algo intermedio, una mezcla de dolor y furia, pero no retrocedí. En cambio, hablé con ella, con la voz temblorosa pero firme, pidiendo respuestas, buscando entender, y entonces me reveló su historia. Era un guardián, una fuerza creada para proteger un secreto antiguo, un equilibrio entre mundos que no debía romperse. Los camioneros que desaparecían no eran víctimas, sino elegidos para un destino que trascendía la comprensión humana. La revelación me dejó sin aliento, pero también con una nueva misión. Tenía que encontrar una forma de liberar a los atrapados y cerrar el portal antes de que más personas se perdieran en la oscuridad. Con esa determinación, la entidad me permitió volver a la tienda, pero con una advertencia. El tiempo se acaba. No todos regresarán. Salí corriendo hacia la carretera con la mente llena de preguntas y el corazón latiendo con fuerza. Sabía que la noche siguiente sería decisiva y que mi vida ya no sería la misma. La madrugada llegó con un silencio que pesaba como una losa. El aire estaba frío, y la gasolinera parecía aún más desierta que de costumbre, como si el mundo entero la hubiera olvidado. Pero yo no podía olvidarla. La verdad que había descubierto me quemaba en el pecho, y la sensación de urgencia me empujaba a actuar antes de que fuera demasiado tarde. Decidí que debía volver al bosque, al lugar donde había visto los símbolos y sentido la presencia de los atrapados. Llevaba conmigo una linterna, el diario donde había anotado cada detalle, y una mezcla de miedo y esperanza que me hacía temblar las manos. Sabía que estaba jugando con fuego, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Mientras caminaba, por el sendero, las sombras parecían alargarse y susurrar mi nombre. El viento traía voces lejanas, ecos de aquellos que habían desaparecido. Sentí sus miradas, sus súplicas silenciosas. Llegué a un claro donde el suelo estaba marcado con los símbolos que ya conocía. Allí, en el centro, encontré una trampilla cubierta de hojas y tierra. Con esfuerzo, logré abrirla y descendí por una escalera de metal que crujía bajo mi peso. El aire abajo era denso, cargado de un olor a humedad y tierra mojada. La oscuridad era casi total, salvo por un débil resplandor que emanaba de unas grietas en las paredes. Avancé con cautela, sintiendo que cada paso me acercaba más al corazón del misterio. En una cámara subterránea, encontré lo impensable. Los camioneros desaparecidos, atrapados en una especie de limbo, ni vivos ni muertos. Sus rostros reflejaban confusión y miedo, pero también una tenue esperanza al verme. Intenté hablar con ellos, explicarles que había venido a ayudarlos, pero sus palabras eran fragmentos, ecos de recuerdos perdidos. Mientras exploraba, escuché un sonido familiar, el zumbido que había sentido tantas veces en la gasolinera. Se intensificaba, como si una fuerza invisible estuviera despertando. Recordé las palabras de la entidad. El tiempo se acaba. Supe que debía actuar rápido. Busqué entre los símbolos y encontré un patrón que parecía un ritual, una forma de cerrar el portal y liberar a los atrapados. Con manos temblorosas,
Tracé las marcas en el suelo y recité las palabras que había anotado en el diario, una mezcla de lenguas antiguas y susurros que parecían salir de mi propia boca. La cámara comenzó a temblar y una luz cegadora llenó el espacio. Sentí una presión en el pecho, como si algo intentara detenerme, pero seguí adelante, impulsado por la determinación y el deseo de salvar a aquellos que habían desaparecido. De repente, todo se calmó. La luz se desvaneció y el aire se volvió más ligero. Los rostros de los camioneros se aclararon y uno a uno comenzaron a desvanecerse, liberados de su prisión invisible. Sentí una paz profunda, como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Subí por la escalera y salí al claro, donde la primera luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados. La gasolinera ya no parecía tan amenazante. El zumbido había desaparecido y las sombras se habían disipado, pero mientras caminaba hacia la carretera, una última sensación me invadió. La certeza de que, aunque había cerrado ese portal, otros podrían existir. Lugares donde la realidad se dobla, y donde las desapariciones son solo el comienzo de historias que nadie quiere contar. Y así, con el corazón aún latiendo con fuerza, supe que mi vida había cambiado para siempre. La gasolinera ya no era solo un lugar en el mapa, era un recuerdo, un misterio resuelto, pero también una advertencia. Porque en este mundo hay rincones donde la oscuridad acecha, esperando a que alguien baje la guardia. Ahora, mientras reflexiono sobre todo lo que viví, me doy cuenta de que la verdadera oscuridad no siempre está en las sombras que vemos, sino en las que no podemos ver. La gasolinera, con su neón parpadeante y su aire cargado, era solo la puerta de entrada a algo mucho más profundo y antiguo. Un lugar donde el tiempo se detiene, donde las almas quedan atrapadas y donde la realidad se distorsiona hasta volverse irreconocible. Pero aquí estoy, de pie bajo la luz del amanecer, con la certeza de que la vida continúa, que el sol siempre vuelve a salir, y que, a pesar de todo, hay esperanza. Porque incluso en los lugares más oscuros, siempre hay una chispa que puede encender la luz. Así que, si alguna vez te encuentras en una gasolinera solitaria, en medio de la noche, y sientes que algo no está bien, confía en tu instinto. No mires atrás, no te detengas. Y sobre todo no bajes la guardia, porque a veces lo que desaparece no es solo un cuerpo, sino algo mucho más profundo. Recuerda, la oscuridad puede ser aterradora, pero también puede enseñarnos a valorar la luz. Y mientras sigamos caminando, buscando respuestas y enfrentando nuestros miedos, siempre habrá un camino de regreso a casa. Duerme tranquilo porque esta historia termina aquí, por ahora.